Esos dos aspectos son claves. En todo caso, han debido estar programados o planificados en su product backlog. Eso es importante, ¿no? Entonces, perdón. Entonces, los tres primeros. Ahora, el hecho de que los tres primeros grupos se expongan no significa que los demás grupos que no van a exponer se atrasen, se queden. No, no. Yo voy a revisar los avances de los 7 grupos y van a tener nota normal. Se supone que ya han avanzado una semana más y dentro de su product backlog y de su planning, ¿no? Por sprint. Eso también tiene una nota. Y es bueno señalarles o reiterarles que yo tengo una nota semanal por cada uno. Veo el avance y veo las exposiciones. Eso se mantiene. Eso se mantiene. Solo que hoy día requiero que los 3 primeros grupos expongan con mayor detalle y la próxima semana lo harán los otros 4 que faltan. 4, 5, 6 y 7. ¿No? Siempre exponiéndome en qué parte se encuentran, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con la clase. El tema que vamos a agarrar ahora es Big Data. Vamos a hablar de Big Data y Data Sciences. Son dos temas muy claves en este curso, ¿no? Ya estamos viéndolos un poco más, acercándonos a lo que es cómo desarrollar soluciones de inteligencia de negocio, ya que se acercan mucho a lo que es inteligencia artificial. Hoy día vamos a ver la importancia del Big Data, cómo es la arquitectura de un Big Data. Vamos a profundizar un poco lo que es Big Data, ¿no? Y luego entraremos a hablar lo que es ciencia de los datos, ¿no? ¿Cuál es su importancia y qué cosas deben aprender de ciencia de los datos? Ya veremos que ciencia de los datos, ¿no? Les va a permitir a ustedes implementar, por ejemplo, la generación de información o pronósticos predictivos, ¿no? Usando algoritmos, utilizando estadísticas, haciendo una labor de analítica de datos mucho más fina en la generación de resultados de los negocios. Muy bien. Entonces, voy a empezar con la clase de Big Data en este momento. A ver, un momentito. Muy bien. Ok, por favor, confírmenme si están viendo, la clase, las diapositivas que vamos a ver. No, profesor, disculpe, no está compartiendo nada. Ya, muchas gracias. Un ratito. Vamos a ver dónde estamos. Ahora creo que sí. Ok, ahora sí, ¿no es cierto? Sí, ahora sí, profesor. Ya. Perfecto, empecemos, ¿no?
Ok, introducción a Big Data y ciencia de los datos. Estamos en la semana 9. ¿Qué vamos a abordar hoy día? En lo que es Big Data, vamos a ver primeramente cuál es la importancia, qué alcance tiene, a qué le llamamos Big Data Analytics, qué es una arquitectura de Big Data y tipos de Big Data. Vamos a ver que hay 3 tipos de Big Data y casos importantes. Veremos a ver cómo está la industria en lo que es Big Data. Eso nos debe tomar aproximadamente entre 20 o 30 minutos, 25 minutos. La otra parte muy importante que ya les mencioné es ciencia de los datos, ¿no? Es es un conocimiento bastante importante, ¿no? La pregunta que yo me hago cuando hablamos de ciencia de datos es, imaginemos que ya implementamos, ya tenemos el Data Mart, el Data Warehouse implementado, ya terminó el ETL, ya los datos han sido cargados. Ya tengo ya mi Data Mart listo para comenzar a explotar la información que contiene y generar resultados, ¿no? Para el negocio. Entonces, ¿qué paso es el que viene? La analítica de datos, ¿no? En la analítica de datos se tiene que explotar esa información asumiendo que ya sabemos qué es lo que vamos a generar como resultado, ¿no? Generalmente vamos a usar algoritmos también, estadísticas, tanto lo que es minería de datos, data mining, o como también eh, máquina de aprendizaje y otros algoritmos importantes para generar información predictiva y otros tipos de informaciones, incluyendo gráficos, ¿no? Que, digamos, se utilizan también en lo que es inteligencia artificial. La ciencia de los datos es justamente un conjunto de herramientas, incluyendo lenguajes de programación, que nos permiten, pues, utilizando, pues, algoritmos matemáticos, utilizando estadísticas, combinado con el conocimiento del negocio, generar la información final, ¿no? Analítica que requiere la empresa. Eso vamos a ver. Entonces, vamos a saber qué ciencia de los datos, qué importancia tiene la ciencia de los datos. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cómo esto ha ido llegando a un momento en que es fundamental saber ciencia de los datos? El ciclo de vida de un proyecto de ciencia de los datos, y eso está relacionado al proyecto que están haciendo, ¿no? ¿Qué cosas son bases de datos NoSQL, ¿no? Y finalmente, ejemplos de aplicaciones con R y Python, ¿no? Que son lenguajes asociados al uso de ciencia de los datos para la generación de información final para el negocio. Veamos, empecemos. Bien, ¿qué vemos acá? ¿Qué dice ahí, no? ¿Qué significa ese dibujo que están viendo, ¿no? Arriba hay palabras en inglés, ¿no? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien de los estimados alumnos? ¿Alguien de los presentes? ¿Cuál es la interpretación de este gráfico o de este dibujo? Está clarísimo, ¿no? Bueno, profesor, o sea, no entiendo mucho el inglés, pero como que, o sea, antes, por ejemplo, bueno, esos son, creo que eran puestos petroleros, o sea, me imagino que algo como que la economía ya no depende tanto de lo que es combustible, petróleo, sino de lo que todo lo que es electrónico, redes o datos, ¿no? Ok, tu significado es importante. ¿Alguien más quiere intervenir? Sí, profesor, podría ser que algunas empresas como Amazon, Uber o las que están ahí son empresas que se han enfocado en lo que viene a futuro, ¿no? Como la tecnología, ¿no? Porque la mayoría se enfoca más en lo nuevo. Tesla, por ejemplo, ya no usa vehículos, no, son vehículos eléctricos. Y Google, bueno,
ha mejorado mucho con la inteligencia artificial y por eso creo que están prevaleciendo, ¿no? Ok, efectivamente, ¿no? Hace algunos años era muy importante en el mundo globalmente, sobre todo en los países avanzados, lo más importante era el petróleo, ¿no? El recurso más valioso en los negocios, en las empresas grandes, en las transnacionales, en los países como China, en los países como Estados Unidos, ¿no? Los países árabes, en el mundo, el petróleo, el combustible que era extraído, pues era lo máximo, ¿no? Era lo importante porque eso generaba la energía de cada país, ¿no? Sin combustible no hay energía, ¿no? Muchas cosas funcionan con energía, funcionan con... Sin ir muy lejos, una experiencia peruana, ¿no? Las empresas mineras que tenemos en el Perú, que nos generan altas divisas, altos ingresos, muy rentables, muy necesarios para nuestro país, no pueden vivir si no tienen petróleo. ¿Por qué? Porque el petróleo, gracias al petróleo o al combustible, funcionan las plantas de concentrado, funcionan las plantas, eh, de refinería, la refinería, funcionan las viviendas, porque las viviendas necesitan petróleo para generar luz eléctrica. Si no hay petróleo ya, si no hay combustible, las casas se quedan a oscuras. La flota, ¿no? Para extraer mineral, hay esos trailers gigantes que tienen unas llantas que miden 3 metros, ¿no? Y extraen mineral. Las palas electrónicas, que son elementos grandes, herramientas gigantes, que con una sala, basta que en esa pala electrónica extraiga del suelo mineral o concentrado, de un solo palazo ya tienen 2 toneladas. No es como, ¿no? Imagínense pues una pala que en la primera carga ya tienes 1 tonelada. O sea, son inmensas, ¿no? O sea, todo eso funciona con un recurso, con el petróleo, ¿no? El diésel, ¿no? Y otros petróleos. Entonces, la minería ha dependido mucho de un recurso, y un recurso que tiene que controlarse, que tiene que almacenarse. Un recurso que tiene un control de inventarios en todas las empresas grandes, los grandes países, ¿no? Sin eso no podrían existir las plantas de fabricación que hay en el mundo, ¿no? Pero todo eso, que bien, si bien es cierto es importante, hoy en día ya está siendo reemplazado por otro recurso más valioso, un recurso que tiene hoy día mayor importancia, mayor relevancia en el mundo. Hoy en día la toma de decisiones de las grandes instituciones, de las grandes empresas en el mundo, están basadas en los datos. Una cosa es tomar decisiones basadas en datos y otra cosa es tomar decisiones llevado por la intuición, como se hace hoy día mucho en el Perú. Muchas empresas se basan en el olfato, en la intuición. La toma de decisiones tiene que ser basada en los datos guardados, ¿no? Eso, el mundo ha cambiado, ¿no? Y esto es que debido a la tecnología y gracias a la participación de uno de ustedes, ¿no? Empresas como Amazon, Google, Microsoft, IBM, Oracle, Facebook, Tesla, todas estas empresas están brillando hoy día gracias a una buena gobernanza de los datos, gracias a la inteligencia artificial, que los datos, la inteligencia artificial no es nada si no hay datos apropiados de calidad, ¿no? Si los datos no son administrados apropiadamente. Entonces, esto ha originado pues una ciencia, la ciencia de los datos, ¿ok? Es algo valioso, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy día, imaginemos la cantidad de volúmenes de datos que se están produciendo, no solo diariamente, sino por hora, por minuto, ¿no? Volúmenes inmensos, y esa información no es estructurada,
generalmente es no estructurado, semiestructurado. Y ahí nace otro elemento fundamental que hoy día es muy, muy valioso para poder administrar esos grandes volúmenes de datos, Big Data. Entonces nos estamos encontrando ante dos, digamos, componentes tecnológicas de alto nivel muy valiosas en este momento. Por el lado de los datos, Big Data, para explotación, y por el lado de la explotación, de la generación de información, data ciencias. ¿Ok? Eso es lo que el panorama que estamos viviendo en este momento y con proyección futura. Vamos a ver qué es Big Data entonces, ¿no? Bueno, Big Data, aquí les he traído esta diapositiva, que podemos resumir Big Data con estas 5 características que vemos en estos 5 recuadros que estoy mostrando, ¿no? El primero, como ya les dije, Big Data implica un nuevo paradigma en el uso estratégico del análisis de datos hoy en día, ¿no? Ese es por un lado. El segundo escenario, ¿para qué? Para analizar grandes cantidades de datos se requieren nuevos métodos. Hay nuevos métodos, nuevos algoritmos, ¿no? Nuevas fórmulas de característica matemática y estadística. Entonces, ya el ingeniero, por ejemplo, ya el ingeniero de sistemas, ¿no? Si se queda como ingeniero de sistemas, no va a poder prosperar. Necesita conocer otras técnicas, ¿no? Necesita, para poder analizar grandes cantidades de datos, necesitas meterte a otras áreas, a la estadística, a las matemáticas, y conocer nuevas herramientas, que sí, ese es un muy importante. Y bueno, el Big Data entonces es ese elemento fundamental, ¿no? Para poder administrar y poder explotar, ¿no?, grandes volúmenes de información. Una de las características del Big Data es que cumple lo que se llama hoy día las 5B, ¿no? ¿Qué cosas son las 5B? Big Data se describe con 5B, pero ese es el concepto, digamos, que se ha venido llevando en los últimos años, ¿no? Las 5B, y lo vamos a ver a continuación, son el volumen, característica importante de Big Data, los volúmenes que trabaja, variedad, cuál es la variedad de datos que se manejan hoy en día. Ya no los datos son estructurados, sino son otras cosas. La velocidad, el tiempo de respuesta que se necesita en este momento. Imagínense trabajar con esos enormes petabytes, volúmenes, muchos petabytes, pero queremos que la explotación sea pues a tiempo real, ¿no? Entonces necesitamos velocidad, la veracidad, la calidad de los datos, que los resultados sean veraces, ¿no? Y ustedes en esa área ya hemos conversado bastante, ¿no? Y los Big Data pues necesitan eso. Y el quinto, la generación de valor. Las instituciones necesitan que se genere valor para sus negocios, ¿no? Y eso lo logran a través del valor que generan los datos. Entonces, estas son las 5 características y se denominan las 5B porque comienzan en B chica, ¿no? Entonces, ¿a dónde se podemos llegar con todas estas características? ¿No? Pues Big Data involucra datos estructurados, datos no estructurados y datos semiestructurados. Estamos ante un concepto grande, ¿no?, que integra, yo diría, ¿no?, integra, pues, o trabaja con estos 3 tipos o 3 variedades de datos, ¿no? Datos estructurados, datos no estructurados y datos semiestructurados, ¿no? O sea, como podemos observar, Big Data es mucho más que un Data Warehouse. Estamos aprendiendo porque el Data Warehouse puede ser también muy grande, pero los datos son estructurados. Y finalmente, la generación de información. ¿Qué es lo que nos permite obtener Big Data? ¿Qué beneficio nos logra obtener? El análisis de grandes datos que buscan
la obtención de información muy valiosa, general, ¿hacia dónde apunta? Hacia la toma de decisiones. Y cuando hablamos de toma de decisiones, hay que tener en cuenta que la toma de decisiones en todo negocio, en toda empresa, se da a 3 niveles. El nivel más alto, la toma de decisiones estratégica; el nivel intermedio, la toma de decisiones táctica; y el nivel más bajo, el nivel operativo, toma de decisiones operativas. Muy bien. Para que, digamos, ustedes estén más, aprendan más cosas, conozcan esto, porque es importante para ustedes. Ahí abajo les pongo un enlace, Big Data, cómo funciona y por qué es importante, ¿no? Solamente quiero entrar un momento para mostrarles. Este es un material. Vamos a ver si podemos entrar o no. En todo caso, este material lo tienen. Aquí está, por ejemplo, ¿no? No sé si lo han visto, perdón, díganme. Sí, se ve, profesor. Ya. Dejo con ustedes este documento. Aquí pueden tener por qué es importante Big Data y por qué funciona, ¿no? Es un documento bastante importante. Aquí pueden leer qué es Big Data, tipos de Big Data, las grandes B de Big Data, 1, 2, 3, 4, 5, acá hay 6, cómo funciona Big Data, en fin, este es un contenido y aquí está el detalle. Pueden ustedes entender. Entran allí y van a tener todo esto, ¿no? Muy bien, vamos a salir de acá y vamos a regresar.
léanlo, el material de Big Data y de ciencia de los datos. Y vamos a empezar las exposiciones. No sé si tienen alguna pregunta.